Bueno, mi nombre es Marcia Jiménez Marte, matrícula 100-61-6764. Vengo a hablarle un poco de la comunicación. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensaje. El acto de comunicación es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes como códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma previa, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de información. Es más sociocultural que un proceso mecánico. Origen de la comunicación. La comunicación es más antigua de lo que nos imaginamos. Su creación se desarrolla y por todo de intelectuar entre ellos con los diferentes roles de diversos del trabajo y establecimiento de jerarquía en busca de beneficios comunes en niveles de organización creció y se hizo imprescindible. La evolución del lenguaje. También en el tiempo moderno comunicarse significaba poner en idea pensamiento a través de diferentes canales y compartido. Tipos de comunicación. Como podemos ver, hay varios tipos de comunicación, pero las dos más esenciales son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Se refiere a la palabra que se utiliza y a la reflexión de la voz, el tono de voz. La comunicación no verbal se refiere a un gran número de canales, entre los que se podía citar como la más importante el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazo y mano o postura y la distancia corporal. Como pudimos ver, las comunicaciones más esenciales son estas dos, la no verbal y la verbal. Como dice aquí, a través de la vista y los gestos, que es la no verbal, con esa podemos interpretar lo que quiere decir la persona. Y la verbal, que es con el tono de voz, con nuestra palabra. Nuestra palabra. Los elementos de la comunicación. Ya sabemos que los elementos de la comunicación son el mensaje, el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto y el ruido. Como vemos en el mensaje, formado por las diferentes ideas o informaciones que transmite mediante un código, clave, imagen cuyo significado interpreta el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar a todas las iniciativas. El receptor es quien recibe el mensaje. El código es el conjunto de clave. El canal es el medio a través del cual emitimos el mensaje. El, el contexto se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación y el ruido son todas las alteraciones del origen físico que se producen durante la transmisión del lenguaje. Como vimos aquí, esto es muy esencial porque sin el mensaje, el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto y el ruido, no podemos hacer una buena comunicación. La comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que percibe logros educativos. Cali en 1987 define la comunicación profesional pedagoga como un sistema de acción recíproca del pedagogo y de los educadores. Leotip, Leotip, no sé decir eso.
1979, define la comunicación pedagoga óptima como la comunicación del maestro con proceso de enseñanza que recrea las mejores condiciones para el desarrollo, la motivación de los alumnos, creando de la actividad docente para formar correctamente la personalidad de escolares. Barrera de la comunicación. Son los elementos que pueden influir en la marcha de esta. Podemos ver que hay barrera semántica, barrera fisiológica, barrera psicológica y barrera administrativa, barrera física. Como vemos, la barrera semántica está relacionada con el significado de la palabra. La barrera fisiológica imposibilita emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje. La barrera psicológica relacionada con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor del mensaje. Barrera administrativa. Se organiza en estructura organizable. Factores que alteran la comunicación en el aula. Hay varios factores que alteran la comunicación en el aula, como es el ruido, calor, frío, sueño, hambre, molestar. Estos son algunos de los factores que inciden en el aula. Importancia de la voz como recurso. Como vemos, la voz es el principal medio de enseñanza sonoro que sirve como soporte material de las ideas que transmite el docente. A través de la voz, el docente transmite contenido, pero además esta emisión se convierte en modelo de comunicativa. Ritmo, entonación, resonancia, elementos que los alumnos incorporan y aprovechan positivamente cuando esta función vocal es una buena. Comunicación afectiva. La comunicación afectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimiento e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje. Algunas de sus características son la claridad, la empatía y la escucha activa. La comunicación asertiva. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que expresa tu idea, sentimiento y necesidades de forma directa, según honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. Debemos tener en cuenta en la comunicación afectiva ser claro y concreto, ser breve y disculparse cuando es necesario. El discurso docente, reglas básicas. Consejo y cuidado de la voz en la labor docente. No elevar el volumen de la voz por encima del ruido ambiente. No fumar. Beber sobre de agua para hidratar los músculos bucal y la garganta. Uso adecuado y mal manejo de la voz en la labor docente, uso adecuado de la voz, emitir, carraspear y toser con frecuencia, esfuerzo vocal inadecuado, ruido en el ruido, manejo de la voz, utilización de una respiración inconcreta e insuficiente, mantiene postura inadecuada para la emisión de la voz. La formulación de preguntas.
Los diferentes tipos de preguntas: la pregunta cerrada, la pregunta abierta, la pregunta dirigida, la pregunta alternativa, la pregunta sugerida, la pregunta de resumen. Estos son los diferentes tipos de preguntas. Como podemos ver, la pregunta cerrada es una pregunta cuya respuesta es sí o no. La pregunta abierta es una pregunta en la cual se le pide una opción. La pregunta dirigida es una mezcla entre la pregunta cerrada y la pregunta abierta. La pregunta alternativa se hace contenido dos posibilidades de respuesta. La pregunta sugerida es una pregunta que hace lo que queremos subrayar. La pregunta de resumen es una técnica que debe usar siempre. Su objetivo es organizar la información recibida y chequear su importancia relativa. Estas son las funciones, la formulación de preguntas.